Buenas noches, compañeros, amigas, amigos. Nosotros pertenecemos a una generación donde de alguna manera se nos intentó enseñar algo que tiene una parte de verdad y otra no tanto. O sea, que el hombre es prisionero de las circunstancias, o como se acostumbraba a decir, el hombre tiene ciertas determinaciones por el momento histórico que le toca vivir. Hace muchos años, quizás alrededor de 15 o 20 años, cuando fui a una fiesta de fin de curso de la Escuela República Argentina, donde cursaba mi nieta, había un retrato de Julio Castro con una frase que decía, capaz que no la digo textualmente, decía, no importa lo que la historia haga con el hombre, sino lo que el hombre hace a pesar de la historia. Entonces hablar de Julio Castro, hablar de los compañeros de la enseñanza que han mencionado en este acto, y de los desaparecidos, de los asesinados, es hablar de una generación que se comió la historia. O sea, que no admitió de alguna manera ciertas determinaciones y hizo escuela. Escuela en el sentido amplio de ejercer un magisterio en un periodo donde creció, se desarrolló, se forjó una generación que sin duda es una parte muy importante de nuestra historia y de cual debemos sentirnos orgullosos. Por lo general los hombres que dicen que descendemos de los primates o de los monos, muchas veces tratamos de imitar y muchas veces queremos imitar a esa generación. Yo creo que los momentos históricos son distintos, los desafíos son distintos, y esa relación que hacemos con los que nos precedieron, con los compañeros que nosotros homenajeamos, debe ser visto con sabiduría, porque el pasado no nos da respuesta a los problemas de hoy, pero sí nos da un lugar para pensarlos. Y eso es lo que muchas veces encontramos que falta en nuestra sociedad. O sea, ubicarnos efectivamente en de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde queremos ir. Eso sin ninguna duda nos produce inquietudes, desazones, perplejidades, que sin ninguna duda tenemos la obligación de resolverlos, no para imitar a las generaciones del pasado, sino para estar a su misma altura en los momentos que nosotros vivimos. La generación de Julio Castro, que hoy tenemos el privilegio de ver lo que es esa generación, no en el pasado ni en los libros escritos, sino a veces escuchando al maestro Miguel Soler. Cuando escuchamos al maestro Miguel Soler, entendemos la valentía, la claridad y el compromiso que tuvo esa generación de maestros, porque efectivamente su magisterio no fue aquel que desarrollaban solamente en las aulas, sino el que desarrollaban en cada uno de sus conductas diarias. Por supuesto que la intervención que yo podría hacer, que lo hago en representación de un organismo que creó la sociedad civil, que creamos con muchas organizaciones de la sociedad civil, la mayoría estamos sentados hoy acá,
Fue un desafío que nos planteamos para mirar algo que en determinado momento vimos con determinada esperanza, que fue cuando el Estado uruguayo fue condenado, en el caso de la sentencia Gelman, obligándolo, entre otras cosas, a que en este país hubiera verdad y justicia. Y en el 2012, cuando creamos este organismo, tuvimos la ilusión de pensar que íbamos a ver cómo se poblaban los juzgados con las viejas causas presentadas a la salida de la dictadura, cómo los ciudadanos uruguayos, pensando que efectivamente ir a un juzgado y presentar las violaciones que habían sufrido ellos o sus familiares, iba a tener el tratamiento adecuado que puede esperar un ciudadano en una sociedad democrática. Y pensamos, hicimos un observatorio que era para mirar cómo sucedía eso, pero no fuimos tan ingenuos de pensar que iba a ser un espectáculo donde nosotros no teníamos que intervenir. Y desgraciadamente hemos tenido que intervenir más de lo que pensábamos, porque tuvimos que superar esa etapa de solamente mirar ese proceso y ahora tener un equipo de abogados que se encargue de acompañar a las víctimas, de tratar de que los jueces resuelvan de la manera más rápida y posible una gran batalla que se está desarrollando en el Uruguay, que es una batalla contra el tiempo, donde, usando las herramientas que le ofrece un sistema judicial, los militares están ganando una batalla contra el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los militares, aún presos, se mueren inocentes porque no tienen una condena. Y muchos de los que están siendo indagados se mueren antes de que la justicia le establezca su responsabilidad. Nosotros tenemos un gran desafío como sociedad civil, porque créanme que los derechos humanos en este país y en cualquier otro país son papel pintado si no tenemos una sociedad organizada y fuerte que las reclame. Lo que planteaba el compañero de familiares, sin ninguna duda, es un sentimiento de impotencia que sienten la mayoría de los ciudadanos uruguayos cuando ven que sus ansias de verdad y de justicia están siendo estafadas. Para que esa estafa no prospera, compañeros, ahí sí tenemos que mirar el pasado, mirar a esos compañeros que nos entregaron lo mejor que tiene un ser humano, que es su vida, en aras de una sociedad más justa, más solidaria, con justicia, con verdad, con reparación, para que las generaciones del pasado y las generaciones que todavía seguimos viviendo y las que nos sucedan, sientan que es posible vivir en una sociedad democrática, plena, donde los anhelos de una buena educación, de vivienda, de salario, de seguridad, sean resueltos de la manera más adecuada por parte de quienes les entregamos la responsabilidad de hacer eso. Yo, compañero, termino con esto, simplemente con una última reflexión. Hace muchos años, cuando no soñábamos que efectivamente algunos de los integrantes de la patota criminal iban a estar en la cárcel y que íbamos a recuperar los restos de algunos de nuestros desaparecidos, siempre tuvimos la esperanza de que, a pesar de lo que nos digan las determinaciones históricas, el hombre nunca debe bajar los brazos. No hay peor batalla que aquella que no se da. La batalla que de alguna manera nos marcó Elena, que nos dejó sus zapatos para que nos los probaran, y del maestro Julio Castro, que nos dejó de alguna manera un recorrido, no solamente en Rivera y Llambías,
sino en nuestra vida, lo hagamos con dignidad y sobre todo con orgullo por nuestro pasado y por nuestros compañeros. Muchas gracias.